La madrugada cayó con un silencio tan tenso que parecía detener la respiración del mundo. Y mientras la vela temblaba en la mesa, supe que algo nos estaba observando desde antes de comenzar el ritual. No entendía por qué el aire se sentía pesado, como si cada sombra esperara que pronunciáramos la primera palabra para despertar algo dormido desde hace siglos. Nadie hablaba, pero los tres sabíamos que, si dábamos un paso en falso, podríamos llamar a quien no debía escuchar. Y aún así continuamos, porque la curiosidad nos venció, y porque Hiroshi insistió en que los dioses solo respondían cuando el miedo era real. Pero mientras preparábamos el espejo correcto, vi un destello en el que estaba cubierto al fondo, como si algo hubiera movido el paño por dentro. Y entonces pensé, ¿qué pasa si no es un dios quien responde? ¿Qué pasó realmente en los rituales antiguos? ¿Y si lo que vimos esa noche hubiera querido ser visto? Si tú lo vieras, lo creerías. El silencio después del primer murmullo de Hiroshi se sintió como si el aire hubiera decidido vigilar cada uno de nuestros movimientos. Y mientras la habitación parecía estrecharse, comprendí que habíamos cruzado un límite invisible que no debía tocarse. La vela apenas sostenía su propia luz, y cada destello dibujaba sombras que no coincidían con nuestros cuerpos, como si alguien más tratara de imitarnos desde un rincón donde la oscuridad era demasiado profunda para ser simple vacío. Lucía dijo que la cámara empezaba a captar ruidos que ninguno de nosotros escuchaba, pero no quiso reproducirlos por miedo a que algo respondiera. Yo intenté concentrarme en el espejo correcto, pero mis ojos volvían siempre al otro, al que nunca debimos permitir que permaneciera en la habitación. Había algo despierto detrás de esa tela, algo paciente, algo que parecía saber nuestros nombres mucho antes de que entráramos. El murmullo del incienso empezó a sonar como un susurro mojado, como si alguien nos soplara desde muy cerca del suelo, y supe que no provenía de ninguno de nosotros. Hiroshi decía que era parte normal del ritual, que los dioses respondían con señales sutiles, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes, y sus manos temblaban cuando intentó continuar. Lucía, con la cámara levantada a medias, buscaba en el visor alguna explicación lógica, aunque cada segundo parecía más distante de ella. Yo solo quería salir, pero mis piernas no reaccionaban, como si el tatami hubiera endurecido su agarre alrededor de mis rodillas. El espejo cubierto se inclinó apenas, como saludándonos, y una presión fría me recorrió la espalda, indicándome que lo que esperaba no quería ser ignorado. Sentí que algo estaba a punto de pronunciar mi nombre desde el otro lado. Cuando la vela empezó a fallar, el silencio se rompió con un sonido seco, como un dedo golpeando desde dentro del espejo cubierto. Y en ese instante supe que lo que había allí no estaba repitiendo el ritual, estaba imitándonos para aprender cómo moverse entre nosotros. Lucía retrocedió sin darse cuenta, su respiración cortada, mientras Hiroshi intentaba encontrar en sus notas algún paso que hubiera omitido. Yo quería gritarles que saliéramos, pero mi voz no atravesaba la presión que llenaba la habitación, como si una mano invisible la apretara antes de salir de mi garganta. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte, acompañado de un leve desplazamiento del paño, como si algo estuviera tanteando la forma de su propia prisión. Y en ese instante comprendí que el ritual no había abierto una puerta, sino que había señalado nuestra presencia a quien llevaba demasiado tiempo esperando que alguien se equivocara. El tercer golpe no fue un golpe, fue un deslizamiento, como uñas, arrastrándose lentamente por la parte interna del espejo, y el sonido recorrió el tatami como una vibración que intentaba colarse dentro de ella. Nuestras costillas. Continuña semdecanio azao al anoni,
nuestras costillas. Hiroshi dejó caer sus notas, incapaz de sostener el temblor que ya no podía esconder. Lucía apagó la luz de su cámara porque decía que cada vez que la encendía veía algo moverse bajo la tela, algo que no coincidía con nuestros reflejos ni con nuestra forma de respirar. Yo traté de mirar el espejo correcto, pero este había comenzado a empañarse desde dentro, como si alguien estuviera respirando contra él. El aire se volvió tan espeso que cada inhalación dolía, y entonces escuché un susurro que no venía de ningún lado, sino de todos. No dijo palabras, pero entendí que quería una sola cosa: que alguno de nosotros respondiera. La vibración que había recorrido el tatami no desapareció, sino que se instaló bajo nosotros como un latido ajeno, un pulso antiguo que parecía probar la fuerza de nuestras decisiones. Intenté convencerme de que era solo miedo, pero cada sonido en la habitación tenía un origen que ninguno podía explicar. Hiroshi repetía que debíamos mantener la calma, aunque su voz se quebraba en cada respiración. Lucía buscaba la salida con la mirada, pero algo en el aire la obligaba a quedarse. Una presión sutil que empujaba nuestros cuerpos hacia el centro del ritual. La tela del espejo incorrecto ya no estaba quieta. Respiraba, se movía con una cadencia propia, como si algo del otro lado aguardara el momento exacto para mostrar su forma. Yo traté de imaginar que los antiguos sacerdotes habían exagerado sus advertencias, pero entonces escuché un sonido húmedo, casi un chasquido, como si una lengua invisible lamiera el interior del vidrio. Y supe que ya no era cuestión de continuar o detenernos. Era cuestión de sobrevivir a aquello que ya nos había elegido. Hiroshi insistió en que debíamos completar al menos la primera mitad del ritual, porque detenerlo justo cuando algo había respondido podía ser más peligroso que continuar. Sus palabras tenían lógica, pero también sonaban como una súplica desesperada para convencer a alguien más, quizás a sí mismo, de que aún tenía control. Lucía negó con la cabeza, diciendo que la cámara había empezado a grabar sola, como si algo quisiera dejar registro de lo que estaba ocurriendo. Yo me acerqué al espejo correcto, intentando ignorar el movimiento constante del otro, pero cada paso se sentía más pesado, como si una mano invisible sujetara mis tobillos. Un susurro se filtró desde la tela, esta vez más claro, no palabras, pero sí una intención que heló mis huesos. Comprendí entonces que el ritual no estaba llamando a nada divino. Estaba atrayendo a algo que conocía perfectamente cómo manipular nuestra curiosidad. Algo que no buscaba un mensaje, sino una apertura. El ambiente empeoró cuando el espejo correcto emitió un sonido bajo, un crujido casi imperceptible que parecía provenir de su interior y no de su marco. Hiroshi dijo que aquello significaba que la presencia estaba cercana, pero su mirada reflejaba algo muy distinto a la emoción de un investigador. Reflejaba miedo puro. Lucía dio un paso hacia mí, buscando cercanía, aunque ninguno de nosotros sabía a qué aferrarse. La tela del espejo incorrecto comenzó a hundirse hacia adentro como si alguien hubiera apoyado su rostro contra ella, dejando un contorno difuso que se deshacía y reaparecía al ritmo de una respiración irregular. Yo retrocedí sin pensarlo, sintiendo que cada vez que esa forma se marcaba, algo más se filtraba en la habitación. Entonces, un golpe seco resonó contra el vidrio del espejo correcto, como si lo llamaran desde dentro, y por primera vez entendí que no solo había una presencia, sino dos, y que una de ellas estaba luchando por acercarse más rápido que la otra. El segundo golpe llegó con más fuerza, y esta vez no del espejo correcto, sino del que llevaba la tela, como si algo se hubiera impacientado al escuchar la competencia del otro lado. La vibración se extendió por todo el tatami, haciendo que cada uno de nosotros perdiera brevemente el equilibrio. Lucía gritó que debíamos salir,
pero la puerta corrediza se negó a moverse, como si la madera se hubiera sellado con una humedad invisible. Hiroshi, desesperado, intentó convencer a la presencia correcta de que estábamos dispuestos a continuar, pero sus palabras parecían dispersarse antes de llegar al aire. Yo no podía dejar de mirar el espejo cubierto, que ahora marcaba contornos más definidos, como manos, y un torso que se deformaban para adaptarse al tamaño del marco. Supe entonces que no debíamos haber entrado los tres, que la entidad estaba eligiendo a alguien, midiendo cada respiración para decidir quién sería el primero en responder. Y sentí, con un nudo en la garganta, que ya había hecho su elección. El ambiente cambió de golpe, como si la habitación hubiera inhalado profundamente y ahora aguardara en un silencio expectante. Así que la tela del espejo incorrecto se estiró hasta su límite, marcando una silueta que ya no intentaba ocultarse. Hiroshi dejó caer su último amuleto, comprendiendo que ya no tenía poder alguno. Yo quise cerrar los ojos, pero no podía apartar la mirada del contorno horriblemente humano que se formaba detrás de la tela. Entonces, la superficie del espejo correcto comenzó a agrietarse desde dentro, como si algo golpeara frenéticamente para advertirnos o para escapar. No sabíamos cuál de los dos buscaba ayudarnos y cuál quería destruirnos. Pero el sonido que vino después, un largo, húmedo desgarro, me reveló que el espejo equivocado no esperaba un permiso. Ya había decidido entrar, y lo único que necesitaba era que uno de nosotros hablara primero. Sentí mi nombre formarse en mi mente, como si alguien más lo estuviera pronunciando desde muy cerca. El desgarro que habíamos escuchado no terminó, sino que se transformó en un arrastre lento, como si algo estuviera tanteando el borde de su prisión con una paciencia aterradora. El aire se volvió denso, casi sólido, y cada movimiento parecía multiplicar el sonido dentro de la habitación. Hiroshi sostenía el espejo correcto como si pudiera protegernos, aunque sus grietas crecían como raíces que buscaban escapar hacia la superficie. Lucía sollozaba sin lágrimas, incapaz de apartar la mirada del espejo cubierto que ya comenzaba a mostrar una forma completa, torcida, como si el cuerpo detrás de la tela no hubiera aprendido del todo a ser humano. Yo sentí que algo caminaba dentro de mi mente, palpando mis recuerdos como si buscara el más vulnerable. Entonces, la tela se tensó de nuevo, esta vez con un golpe final que hizo vibrar los pilares de la casa. Y supe, sin ninguna duda, que aquello ya no estaba intentando entrar. Estaba empezando a salir. La casa entera comenzó a emitir un crujido prolongado, como un lamento que surgiera desde la madera más antigua. Y cada vibración hacía que el espejo correcto perdiera un fragmento más de su superficie. Hiroshi repetía algo entre dientes, una frase entrecortada que intentaba sonar como un rezo, aunque yo sabía que solo era miedo convertido en palabras. Lucía se cubrió los oídos cuando un susurro salió directamente de la tela, un sonido húmedo que parecía imitar nuestras voces, como si intentara aprender a pronunciar nuestros nombres con una torpeza infantil. Yo sentí que mi respiración se volvía ajena, como si alguien más la controlara. Y un escalofrío me recorrió el cuerpo al darme cuenta de que el espejo no buscaba solo salir, sino reconocernos, memorizarnos. La tela descendió un poco, mostrando un contorno más definido, casi familiar, y entonces escuché una risa suave, apenas una vibración, pero humana. Tan humana que me dolió admitir que venía de un lugar donde no debía haber vivido. En un instante, la temperatura cayó tanto que el aliento de los tres se volvió espeso, casi sólido, flotando en el aire como niebla atrapada. Hiroshi intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron
como si algo lo retuviera desde abajo. Lucía comenzó a repetir que había visto un ojo abrirse bajo la tela, que no era un reflejo ni una sombra, que la había mirado directamente. Yo traté de acercarme a ella, pero la habitación se alargaba, distorsionada, como si cada paso que daba no me acercara a nada. El espejo correcto emitió un sonido agudo, una especie de lamento que parecía suplicar que nos detuviéramos. Pero ya era tarde. La tela empezó a hundirse hacia adentro, creando un hueco profundo, como si el interior del espejo se hubiera vaciado para permitir que algo se acomodara en su nueva forma. Y de ese hueco salió un suspiro largo, helado, tan similar al de un ser vivo que me hizo comprender que la entidad ya había encontrado su voz. La tela se desplomó hacia afuera de golpe, como si algo detrás hubiera tomado impulso, y el impacto silencioso hizo temblar las paredes como si una fuerza gigantesca las empujara desde dentro. El aire se volvió espeso y metálico, cargado de un olor a humedad antigua que casi me hizo vomitar. Hiroshi gritó que el ritual debía completarse, pero ya nadie podía escucharlo. Ni siquiera él parecía escucharse a sí mismo. Lucía se aferró a mi brazo con una fuerza que no le conocía, temblando mientras señalaba el espejo cubierto, donde ahora podían distinguirse proporciones casi humanas. Hombros estrechos, un torso demasiado largo y una cabeza ladeada como si tratara de entender la forma del mundo exterior. Entonces, la tela vibró lentamente y una superficie brillante asomó entre sus pliegues. Una especie de piel pulida que reflejaba apenas la luz. Comprendí que, fuera lo que fuera, estaba probando su forma, ajustando su cuerpo para cruzar. Y si lo lograba, ya nada en esa habitación sería capaz de detenerlo. El silencio que siguió fue aún peor que los golpes y los susurros. Fue un silencio absoluto, como si la casa hubiera dejado de respirar. La tela se inmovilizó por un momento, tensada al límite, como una membrana que apenas contenía la forma del ser detrás. Hiroshi dejó caer el espejo correcto, que se quebró en un estallido apagado, liberando un destello oscuro, como si hubiera absorbido luz durante demasiado tiempo. Lucía gimió y se cubrió el rostro, incapaz de soportar lo que estaba por aparecer. Yo sabía que la criatura estaba esperando ese instante de inmovilidad para dar su siguiente paso. Entonces, un dedo, largo, delgado, perfectamente liso como un fragmento de vidrio, atravesó lentamente la tela sin romperla, empujándola hacia adelante como si perforara agua. Y en ese segundo entendí que el error no había sido llamar a lo que habitaba el espejo equivocado, sino permitirle aprender nuestros movimientos. Ya no imitaba nuestras voces, imitaba nuestros cuerpos. El dedo que asomaba por la tela no retrocedió. Al contrario, comenzó a deslizarse hacia un lado como un insecto palpando la superficie. Y cada movimiento dejaba un rastro tenue de luz que se desvanecía al tocar el aire pinti. Ay, Dios, uncha, almortia. Al elai, sentí cómo mi respiración se detenía, atrapada por un miedo que parecía ajeno a mí, como si la criatura hubiera tomado mi reflejo para imitar la forma en que temía. Hiroshi murmuraba que aún podíamos revertirlo, pero su voz temblaba como si se estuviera rompiendo por dentro. Lucía apenas podía sostenerse, apoyada contra la pared, mirando la tela como si esperara que ésta diera forma a nuestro destino. La sensación de ser observados creció, no desde el espejo, sino desde dentro de nosotros, como si algo invisible buscara decidir cuál de nuestras sombras debía tomar. Entonces la tela vibró nuevamente y varios dedos comenzaron a marcarse bajo ella,
alineándose como una mano que se extendía para alcanzar la realidad. Entendí que lo que estaba saliendo no era un cuerpo, sino una invitación atrapada en la forma de un humano imposible. La mano entera comenzó a formarse bajo la tela, articulándose con torpeza, como si cada dedo buscara aprender a doblarse según nuestras propias articulaciones. Hiroshi retrocedió al ver cómo la criatura empezaba a comprender la anatomía humana, como si copiara nuestras proporciones, pero con un retraso inquietante, como si fuera un reflejo que se tardaba en seguirnos. Lucía susurró que había visto algo más bajo la tela, algo que no correspondía a un cuerpo humano. Una especie de superficie pulida que se expandía y contraía, como si respirara vidrio. Yo intenté apartar la mirada, pero era imposible. La forma parecía llamarme, como si reconociera mis movimientos incluso antes de hacerlos. Luego, sin aviso, la mano se retrajo hacia la tela, arrastrando un sonido suave, casi ansioso. Y en ese momento comprendimos que no había sido un intento de salir, sino una prueba. Una prueba para ver si alguno de nosotros respondería al gesto. Y el siguiente movimiento no sería un tanteo, sería un intento real de cruzar. El silencio volvió por un instante, pero esta vez no era una pausa natural. Era una pausa atenta, como cuando un animal acecha desde la oscuridad evaluando la distancia exacta antes de atacar. Los tres nos quedamos inmóviles, sintiendo que cualquier ruido podía marcar el momento en que la criatura decidiera completar su salida. Entonces, la tela empezó a deslizarse hacia abajo lentamente, sin ser tocada por ninguna mano humana, revelando apenas un destello de la superficie interna del espejo. Era como ver un líquido brillante, oscuro y profundo, moviéndose sin romperse. Lucía contuvo la respiración y señaló algo que yo también vi. Un reflejo imposible, nuestro propio reflejo, pero más pálido, más demorado, y con ojos que no correspondían a los nuestros. Hiroshi se adelantó un paso, como si estuviera hipnotizado por la idea de comprender lo que miraba. Yo intenté detenerlo, pero fue demasiado tarde. El reflejo alzó su mano, un segundo antes de que él la levantara, y comprendimos que no era un reflejo. Era una invitación para que él se acercara más. Hiroshi extendió su mano sin darse cuenta, atrapado por un magnetismo que parecía surgir desde el interior del vidrio. Yo quise detenerlo, pero mis piernas no reaccionaban, como si la habitación misma hubiera decidido inmovilizarme. Lucía gritó su nombre, un grito ahogado, casi sin fuerza, como si el aire se resistiera a transportar su voz. En cuanto la punta de los dedos de Hiroshi rozó la tela, ésta cayó por completo, revelando el interior del espejo equivocado. No era vidrio ni reflejo, era una superficie fluida, oscura, que parecía absorber la luz en lugar de devolverla. Y dentro de esa profundidad vimos algo que jamás hubiera debido ser visto. No un rostro, sino una colección de gestos humanos, como si miles de reflejos intentaran formar un cuerpo a partir de fragmentos incompletos. El ser se acercó a la superficie desde dentro, imitando el movimiento de Hiroshi, pero con un retardo grotesco, y cuando su mano emergió, comprendí que ya no se trataba de detener al ritual, se trataba de detenerlo a él. El contacto entre Hiroshi y la criatura no produjo sonido, pero sí una reacción inmediata. Su cuerpo pareció perder equilibrio, no hacia adelante, sino hacia adentro, como si algo en él hubiera sido jalado, desde el estómago hacia el espejo. Su rostro se congeló en una expresión que no era miedo ni dolor, sino reconocimiento, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Lucía intentó correr hacia él, pero el suelo vibró con una intensidad que la arrojó hacia atrás. Yo pude moverme por primera vez,
pero solo para ver cómo el espejo comenzaba a absorber la luz alrededor, oscureciendo cada rincón de la habitación hasta dejar solo los bordes iluminados por la vela moribunda. La criatura avanzó un poco más, ahora formada casi por completo, un cuerpo pulido, brillante, que imitaba nuestra forma, pero no nuestra esencia. Hiroshi murmuró algo, una palabra que ninguno de nosotros entendió, y de pronto su reflejo dentro del espejo sonrió. Un segundo antes de que él desapareciera detrás de la superficie. El silencio que siguió a la desaparición de Hiroshi fue tan abrupto que me dolió en los oídos, como si el mundo hubiera sido apagado de un instante a otro. Lucía se arrastró hacia mí, temblando, incapaz de articular palabra, mientras señalaba el espejo donde él había sido devorado. Yo no podía moverme. Mis piernas parecían hechas de piedra, ancladas a un tatami que ya no se sentía sólido bajo mis pies. Algo dentro del espejo se agitaba, una sombra que no pertenecía ni a Hiroshi ni a ninguna forma humana conocida. La superficie comenzó a ondular, como un agua oscura y profunda, y en su interior aparecieron destellos que imitaban fragmentos de su cuerpo, como si la criatura estuviera reorganizando sus recuerdos para aprender a usarlo. El aire se volvió tan frío que mis dedos dejaron de sentir. Lucía me susurró que debíamos correr, pero la puerta seguía sellada y el espejo parecía prepararse para devolvernos algo que jamás debió cruzar. Y en el fondo, entendí que aquello no había tomado a Hiroshi, lo había estudiado. El espejo comenzó a emitir un zumbido profundo, un sonido tan grave que parecía surgir de dentro de mis costillas, vibrando en un ritmo que no pertenecía a nada vivo. Lucía se tapó los oídos, gritando que escuchaba voces dentro del vidrio, como si varias personas intentaran hablar al mismo tiempo. Yo me acerqué sin querer, atraída por una fuerza que no comprendía, observando cómo la superficie formaba una figura que no era del todo humana ni del todo reflejo. Era como un molde incompleto del cuerpo de Hiroshi, ensayando gestos que él hacía sin pensarlo, imitándolos con una torpeza que volvía todo aún más siniestro. La criatura parecía estar aprendiendo a caminar, a respirar, a existir fuera del límite del espejo. Y entonces, en una fracción de segundo, la forma se detuvo y su cabeza se giró hacia mí desde dentro, con un movimiento que no tenía ritmo humano. Sentí mi nombre deslizarse por mi mente como una brisa helada, y supe que ahora me estaba eligiendo a mí. El espejo pareció tensarse desde adentro, como si la criatura hubiera alcanzado por fin la forma que buscaba. La superficie se arqueó hacia afuera y durante un segundo una silueta casi perfecta de Hiroshi apareció al otro lado, pero sus ojos estaban vacíos, huecos, demasiado profundos para pertenecer a un ser humano. Lucía gritó que no lo mirara, pero ya era demasiado tarde. Sentí un tirón en mi mente, como si algo dentro de mí respondiera al llamado sin permiso. La figura se acercó más, y su rostro imitó una sonrisa que jamás habría pertenecido al verdadero Hiroshi. Una mueca lenta, aprendida, que no entendía su propio significado. La criatura levantó una mano y la apoyó contra el otro lado del vidrio. Yo retrocedí, pero la sensación de su toque se filtró a través de mis huesos como un eco. En ese instante comprendí lo que intentaba. No solo quería cruzar siendo alguien. Una presión intensa llenó la habitación, como si el aire hubiera decidido empujarnos hacia el espejo, obligándonos a participar en lo que estaba por ocurrir. Lucía intentó ponerse de pie, pero resbaló al sentir que el tatami vibraba bajo ella, respirando como un organismo vivo. El falso Hiroshi, dentro del espejo, inclinó su cabeza hacia un lado, copiando un gesto que él solía hacer cuando pensaba, solo que esta versión lo ejecutaba con una pausa demasiado larga, como un actor impreciso.
Entonces levantó ambas manos y las apoyó contra la superficie, y la tensión del vidrio cambió de inmediato. La criatura estaba midiendo la barrera, probando su resistencia, encontrando la forma exacta de romperla. Yo sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me tirara desde dentro del espejo, invitándome a acercarme. Y por un instante, pensé que si lo hacía, quizá podría recuperar a Hiroshi. Pero al ver los ojos huecos del reflejo, supe que nada humano quedaba allí. Entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. El espejo no estalló hacia afuera, sino hacia adentro, como si la criatura hubiera absorbido toda la superficie. En un solo impulso, el falso Hiroshi desapareció de inmediato, engullido por la oscuridad líquida. Y por un momento no hubo movimiento alguno, ni sonido, ni vibración. Lucía comenzó a llorar, creyendo que tal vez todo había terminado, pero yo sabía que ese tipo de silencio no significaba paz. Significaba preparación. La superficie se volvió completamente negra, sin reflejo alguno, ni siquiera el de la vela moribunda. Y entonces, como si surgiera desde el fondo de un abismo interminable, una mano distinta apareció, más pequeña, más precisa, una mano que imitaba la mía con una perfección escalofriante. Puso la palma contra el vidrio y esperó. Solo esperó. Y supe que si la mía llegaba a tocarla, aunque fuera un segundo, la criatura ya no necesitaría cruzar. Sería yo quien lo haría. La mano idéntica a la mía siguió apoyada en el vidrio, inmóvil, pero su quietud no era pasiva. Era expectante, como si aguardara el momento exacto en que mi voluntad titubeara lo suficiente para atraparla. Lucía sollozaba detrás de mí, suplicando que no me acercara, pero cada palabra suya parecía perder fuerza antes de llegar a mis oídos, como si el espejo absorbiera cualquier sonido que pudiera alejarme. Sentí un temblor leve en el pecho, un tirón invisible que imitaba el ritmo de mi propio pulso. La superficie se onduló con suavidad, como si respirara al mismo tiempo que yo. Me di cuenta, aterrada, de que la criatura no estaba intentando imitarme, estaba intentando sincronizarse conmigo, encontrar la frecuencia exacta que rompiera la barrera entre mi cuerpo y su reflejo. Y cuando la mano inclinó apenas sus dedos, copiando el gesto que yo intenté reprimir, comprendí que cada segundo que pasaba nos volvía más parecidas. Demasiado parecidas. La superficie del espejo volvió a oscurecerse, no como antes, sino con una profundidad que daba la impresión de un abismo sin fondo. La mano que imitaba la mía se deslizó hacia un lado y comenzó a dibujar, con un gesto lento, la forma de mi rostro. No era un reflejo, era una copia incompleta, una máscara que el ser moldeaba en tiempo real. Lucía gritó mi nombre, su voz al fin clara, como si el miedo hubiera atravesado por fin la barrera que el espejo nos imponía. Me hizo retroceder un paso, pero entonces el vidrio cambió. La sombra detrás de la superficie se reacomodó, formando hombros, un cuello, una silueta que conocía demasiado bien. La criatura estaba terminando su obra. Estaba terminando de rehacerme. Y mientras observaba cómo esa figura adoptaba mi postura exacta, comprendí que no buscaba reemplazarme. Buscaba coexistir conmigo. Dos versiones mías en un mismo mundo. Una verdadera y una nacida del reflejo. Y solo una podría quedarse. El espejo comenzó a latir, como si una gigantesca respiración se hubiera sincronizado con la mía. Y supe que la criatura estaba lista para intentar cruzar de nuevo. La figura terminó de tomar forma dentro del vidrio. Mi forma exacta, con la excepción de unos ojos demasiado oscuros, demasiado quietos,
que parecían observar el mundo con una paciencia cruel. Lucía se apoyó en mí con una mezcla de miedo y súplica, pero yo tampoco sabía qué hacer. ¿Huir? ¿Gritar? ¿Romper el espejo? Algo en mi interior me advirtió que un movimiento brusco podría provocar que la criatura completara la transición. Entonces, la copia levantó su mano derecha y la apoyó suavemente contra el vidrio. No imitaba un gesto mío. Estaba llamándome, invitándome. Y en ese instante entendí lo más terrible. La criatura no quería tomar mi vida. Quería que yo tomara la suya, que cruzara y ocupase el lugar vacío que había detrás. Y algo dentro de mí casi aceptó. La criatura comenzó a inclinar su cabeza de la misma forma en que yo lo hacía cuando intentaba comprender algo, y esa imitación perfecta hizo que un escalofrío paralizara mis huesos. Sentí una punzada en la nuca, un cosquilleo que no pertenecía a mi cuerpo, como si mi reflejo estuviera tocándome desde adentro del espejo. Lucía gritó que no lo mirara más, que apartara la vista, pero ya era tarde. El vínculo estaba hecho. La oscuridad del espejo se expandió y retrocedió como si un corazón oculto latiera detrás del vidrio, marcando el ritmo de mi respiración. La criatura levantó su otra mano y por un instante pude ver claramente mi propio rostro reflejado en ella, pero no el real, sino una versión ajena, fría, vacía. El vidrio vibró con una fuerza suave, casi seductora, invitándome a acercarme. Y lo peor de todo no fue la invitación, sino que no sentí miedo de aceptarla. El momento final llegó sin aviso. La criatura dentro del espejo dejó de imitarme, dejó de invitarme. Solo me miró, con esos ojos inmóviles que parecían contener todo lo que había visto en su encierro eterno. Sentí que mi mente comenzaba a dividirse en dos, como si una parte de mí quisiera quedarse en el mundo real y la otra quisiera entrar en el espejo para terminar con la tensión que me desgarraba. Lucía me abrazó desde atrás, desesperada, tratando de anclarme al suelo. Esa simple sensación humana fue suficiente para que diera un paso atrás, y en cuanto lo hice, la criatura reaccionó con una violencia silenciosa. Golpeó el vidrio desde dentro con ambas manos. El espejo no se rompió, pero su superficie se agitó como un mar furioso. Por primera vez vi frustración en aquella cosa, y eso fue lo que más me aterrorizó. Si podía frustrarse, también podía insistir. El impacto del espejo resonó en mi pecho como un trueno mudo. Pero esta vez algo cambió. El vínculo que la criatura había intentado formar conmigo comenzó a debilitarse, tal vez porque había rechazado su invitación o porque mi reflejo ya no respondía como antes. Lucía me sostuvo con fuerza, temblando, pero su contacto humano creó una distancia que el espejo no pudo imitar. La superficie del vidrio se agitó con violencia, como si la criatura se retorciera desde dentro en un intento desesperado por estabilizar su forma. El ruido empezó a transformarse en un gemido profundo, un lamento que parecía venir de un ser cansado de su propio encierro. Me di cuenta entonces de que la criatura no buscaba reemplazarme, buscaba libertad a cualquier costo. Y que Hiroshi, de alguna manera, seguía dentro, atrapado entre gestos que no le pertenecían. Aquella comprensión despertó algo en mí, no valor, sino responsabilidad. Y supe que la única forma de detenerlo sería cerrar la puerta que habíamos abierto. Aunque eso significara encerrarlo para siempre con lo que quedara de él. El gemido se transformó en un rugido sordo, como si la criatura hubiera comprendido que el acceso a nuestra realidad estaba a punto de cerrarse. La superficie del espejo comenzó a contraerse, curvándose hacia atrás como si una fuerza opuesta intentara arrastrarlo nuevamente
al otro lado. Lucía gritó que debíamos destruirlo. Pero yo sabía que un golpe solo liberaría a aquello que luchaba por salir. En cambio, recordé las palabras de los antiguos rituales que Hiroshi había repetido tantas veces. Lo que se convoca con voz humana solo puede encerrarse con silencio humano. Así que respiré hondo, apreté los dientes y me obligué a hacer lo más difícil. Quedarme quieta, no responder, no mirar, no sentir. Y en ese vacío emocional, la criatura comenzó a debilitarse, como si dependiera de nuestro miedo para sostener su forma. La superficie del espejo tembló, perdiendo brillo. Por primera vez desde que todo comenzó, la entidad retrocedió. Y entonces comprendí que aún teníamos una pequeña oportunidad, pero el silencio no duró. La criatura, debilitada pero no vencida, se aferró a su última posibilidad. Un destello de memoria que no era suyo. La forma dentro del espejo cambió, moldeándose con desesperación hasta recuperar el rostro de Hiroshi. Esta vez más preciso, más humano, como si usara su imagen como ancla emocional para atraparnos otra vez. Lucía cayó de rodillas al verlo, sollozando su nombre, y sentí cómo la culpa me apretaba la garganta. El falso Hiroshi extendió una mano hacia mí, no con la imitación torpe de antes, sino con una súplica tan convincente que por un segundo dudé de mi propia realidad. Pero en sus ojos seguía la ausencia, el vacío profundo que ninguna memoria humana podía llenar. Si lo tocaba, sabía que el intercambio sería definitivo. Con un temblor en el alma, cerré los ojos y dejé que mi silencio fuera más fuerte que su mentira. Y al no responder, su forma comenzó a fracturarse como un espejo seco. El espejo comenzó a romperse desde dentro, pero no como un vidrio común. Sus grietas parecían moverse hacia atrás, hundiéndose en la profundidad líquida, como si la criatura intentara sostener su forma sin éxito. El falso Hiroshi se desdibujó, entrelazando partes de mi rostro y el suyo, como si buscara cualquier identidad que lo mantuviera en nuestro mundo. Lucía gritó que corríamos peligro, que debíamos alejarnos, pero mis piernas apenas respondían. Aún así, supe que aquello era el final. El espejo se estaba cerrando, no porque nosotros lo expulsáramos, sino porque la criatura ya no podía sostener el puente que había construido con tanto esfuerzo. Su forma se estiró hacia adelante por última vez, intentando cruzar, pero la superficie se encogió como un pulmón agotado, y en un último intento desesperado, la criatura gritó sin sonido una súplica muda que no reconocía idioma alguno. Luego, la oscuridad se hundió sobre sí misma y todo desapareció. La habitación quedó en penumbra absoluta. El espejo, ahora inerte, mostraba solo una superficie opaca sin rastro de vida ni de reflejo. Sentí que mis piernas cedían, pero Lucía me sostuvo, respirando con dificultad mientras observábamos el silencio que había dejado la criatura. No sabíamos si Hiroshi seguía atrapado del otro lado, o si su identidad había sido devorada por completo, pero lo único cierto era que nada más se movía en la casa. El aire, por primera vez en horas, no parecía respirar con nosotros. Lentamente, el tatami dejó de vibrar y el incienso se consumió en un hilo de humo inofensivo. Logramos abrir la puerta corrediza al tercer intento, como si la casa hubiera decidido soltarnos. Afuera, el amanecer comenzaba a dibujar un tenue resplandor, y mientras cruzábamos el umbral, sentí un escalofrío final. No provenía de la casa, sino del espejo, como si algo hubiera rozado la superficie desde muy lejos. Una despedida o una promesa.